Reciban nuevamente todos un cordial saludo y la más afectuosa bienvenida a este curso. Iniciar esta videoclase para mí ha sido todo un reto. ¿Por qué? Porque se ha hablado mucho de cómo educar en tiempos de crisis, cuáles son las estrategias didácticas que debemos implementar ante situaciones de contingencia. Por eso yo quiero iniciar esta actividad mostrándoles esta imagen. ¿Dónde está el elefante? Muchos de ustedes verán el elefante, muchos de ustedes verán sus patas, su ojo, otros quizás vean el cazador con un arma. Y así es lo que estamos vivenciando hoy en día. Muchos ven la solución a esta situación, muchos tienen claro cuál es el camino a seguir para implementar diferentes estrategias didácticas innovadoras en un momento donde pues tenemos problemas de salud, familias que están bajo distanciamiento, y aunado a esto tenemos un sinfín de problemas en la educación que hemos venido llevando a través del tiempo y que hoy en día debemos abocarnos a darle solución. Quizás otros no tienen claro el panorama, pero están formándose para ello. Y por eso es que hoy queremos conversar respecto al rol que tiene el docente dentro de una perspectiva didáctica del siglo XXI. Mi nombre es Rosina Lucente y continuaremos en este proceso de aprendizaje juntos, llevados de la mano. ¿Para qué? Para alcanzar un aprendizaje significativo y lograr con éxito los objetivos y las competencias que han sido planteadas en esta asignatura. Fíjense algo, estamos ante una situación sin precedentes, donde muchos estamos confundidos, pero debemos preguntarnos qué estamos haciendo. Hay un 89% de las escuelas cerradas hoy en día, 1.54 millones de niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos están estudiando desde casa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la salida ante esta situación? ¿Cuáles son las diferentes ideas? ¿Cuáles son los elementos que debemos programar y plantearnos para darle solución a este caso y atender a esos estudiantes que están ávidos de adquirir sus conocimientos de una forma valiosa, significativa y contextualizada? Yo les quiero mostrar esta imagen. En América Latina y el Caribe, 29 países han implementado diferentes estrategias para dar continuidad a los estudios hoy en día. Tenemos países que han implementado instrumentos de aprendizaje a distancia, otros han empleado el aprendizaje en línea o el aprendizaje fuera de línea, otros han implementado estrategias transmitiendo, utilizando los medios de comunicación, bien sea la televisión o la radio, pues clases o programas educativos para alcanzar los objetivos de aprendizaje que las políticas educativas del país proponen y que el diseño curricular de cada una de las áreas plantea. Igualmente, otros han utilizado plataformas en línea para el aprendizaje a distancia, unos ya tenían estas plataformas y lo que han hecho es darle continuidad a estos programas, y otros están innovando y aprendiendo para poder transmitir la educación a distancia. Otros han diseñado recursos dirigidos a los docentes, bien sea a través de material impreso que están enviando, o material escrito, mejor dicho, que están enviando a través de sus correos electrónicos. Otros países están entregando dispositivos electrónicos para contribuir con ese proceso de comunicación permanente, tanto con los docentes como con los estudiantes, y otros están teniendo clases presenciales. Ahora bien, esta imagen nos plantea que los países están buscando alternativas de soluciones para generar o para poder llegar a través de la educación a los estudiantes. Ahora bien, no sé si ustedes conocen este video y si no, los invito a visitarlo. Les voy a enviar el link a través de nuestra aula virtual. Las personas versus el sistema educativo. Los cambios a nivel mundial, a nivel tecnológico, económico, social, cultural, han ido avanzando vertiginosamente y muchas veces la educación se ha quedado atrás. Entonces es el momento de generar cambios, es el momento de actuar frente a ese sistema educativo. Yo quiero en esta videoclase, más que darle elementos teóricos, invitarlos a reflexionar, y por ello es que ella está diseñada para proponerles diferentes reflexiones, diferentes ideas generadoras que nos invitan a pensar y a repensar lo que estamos haciendo. Muchos de ustedes conocen esta imagen, docentes del siglo XXI.
cómo hemos cambiado. Seguimos siendo los mismos, seguimos siendo transmisores de conocimiento o pasamos a un rol donde somos facilitadores, mediadores, que utilizamos la tecnología como un mecanismo de apoyo, utilizándola de forma crítica, contextualizada. Utilizamos una pedagogía bien pensada, somos didactas de la asignatura o somos especialistas de una asignatura. Yo quiero que esto entre en todo y cada uno de ustedes, que lo internalicen y piensen y se autoevalúen si siguen siendo los mismos. Y si siguen siendo los mismos, ¿qué deben cambiar? ¿Cómo deben mejorar sus prácticas en el aula? ¿Cómo deben mejorar sus estrategias didácticas? Fíjense que la didáctica es el arte que dirige y orienta eficazmente el proceso educativo. ¿A través de qué? De diferentes métodos, recursos, diálogos pedagógicos, utilizados ¿para qué? Para generar dinámicas educativas que proporcionen un cambio, que proporcionen el buen desempeño y un aprendizaje significativo en los estudiantes. Por tanto, la didáctica puede ser definida, aunque su concepto es polisémico, como ese conjunto de métodos, técnicas que se utilizan para lograr un objetivo educativo. Ahora bien, tenemos 826 millones de estudiantes que están estudiando desde casa. La UNESCO nos indica que el 90% de los países de alto ingreso están utilizando plataformas en línea. Pero tenemos otras realidades. Un 53% de los países con ingresos bajos que no han podido realizarla. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista económico esto pudiera resultar o pudiera generar un impacto en el sistema político, económico y social de cada país. Entonces, la educación a distancia sí está favoreciendo, pero también puede estar generando brechas. Entonces, tenemos que atender esas brechas que nos distancian, que nos separan para poder llegar a ese estudiante desde el nivel más bajo en cuanto a recursos económicos hasta el que posee un nivel más alto. Aunado a esto, tenemos un 42% de países con fallas en la infraestructura eléctrica, un 80% que tienen falta de competencias digitales, docentes que se les está incorporando a dar clases en línea, pero no tienen las fortalezas para poder realizarla. Por tanto, tenemos que procurar buscar alternativas. ¿Y cómo se generan esas alternativas? Pues la UNESCO nos propone lo siguiente: cómo planificar soluciones de aprendizaje a distancia durante el cierre temporal de las escuelas. Primero, debemos conocer a nuestros estudiantes. ¿Cómo lo conocemos? Examinando ese estado de preparación, leyendo los diferentes instrumentos e investigaciones que han venido haciendo nuestros países con respecto a la realidad preexistente dentro del ámbito educativo. A su vez, como les indiqué previamente, garantizar el carácter inclusivo de los programas de aprendizaje a distancia, proteger la privacidad de nuestros usuarios. Recordemos que muchos niños, muchos adolescentes están utilizando plataformas en línea y entonces, ok, los utilizamos con un carácter educativo, pero tenemos que enseñarles ese sentido crítico de saber qué utilizar, cómo utilizar los recursos educativos. A su vez, la UNESCO nos plantea que debemos aplicar soluciones a los problemas psicosociales al impartir la enseñanza. Hoy en día no solo debemos atender los objetivos de aprendizaje que nos plantea nuestro currículo, sino que tenemos que atender a las familias, atender esa salud mental, esos problemas psicoemocionales que se están generando producto de este distanciamiento que hoy en día tenemos. Y por tanto debemos planificar. En la planificación está el éxito de todas y cada una de las cosas que nos planteemos. Entonces, planificar el desarrollo de los programas a distancia y no improvisar. Aparte, es fundamental proporcionar a los docentes y a los alumnos asistencia en la utilización de los recursos y las herramientas digitales. Es fundamental que las instituciones educativas no solo ofrezcan soporte técnico, sino un soporte pedagógico y un soporte en cuanto a la implementación de competencias digitales, no solo para los estudiantes, sino para los propios docentes, que muchos de ellos están formándose y aprendiendo haciendo. Aunado a esto, debemos combinar diferentes enfoques que nos permitan aplicar no solo las diferentes teorías del aprendizaje, desde el conductismo hasta el construccionismo social, sino
integrarlas y tener un sistema de aprendizaje que sea ecléctico. Por supuesto, establecer reglas y dar seguimiento. Promocionar esa actitud de autogestión del aprendizaje por parte del estudiante y autorregulación del tiempo. Y finalmente nos dice la UNESCO que es fundamental crear comunidades y favorecer vínculos sociales. Aunado a esto, la Fundación Educación 2020 nos reseña una síntesis de recomendaciones para la gestión curricular en tiempos de crisis. En primer lugar, ella nos indica que debemos tomar conocimiento de la situación de nuestros estudiantes, acompañar a las familias, apuntar hacia un aprendizaje profundo, donde promovamos objetivos de aprendizaje que integre diferentes disciplinas y que promueva la autonomía del estudiante. Recordemos que los padres muchas veces no son docentes y aun siéndolos, cuando les corresponde dictar actividades a sus propios hijos les resulta difícil. Entonces tenemos que verlos a ellos como un apoyo, pero tenemos que propiciar actividades donde el estudiante sea autónomo en su desarrollo. Distinguir lo esencial del currículo, ver cuáles son esas metas de comprensión profunda y articularlas con otras asignaturas. No sobrecargar al estudiante de actividades. La idea es que con 1, 2 o 3 actividades podamos perfectamente generar experiencias mínimas pero necesarias. Monitorear a nuestros estudiantes y, por supuesto, generar experiencias de aprendizaje que se valgan de las metas de comprensión, donde hayan contextos interdisciplinarios, donde se hagan preguntas generadoras de debate, que fomenten la criticidad, el aprendizaje significativo, donde se promueva la reflexión y se utilicen diferentes materiales didácticos instruccionales que atiendan esas inteligencias múltiples de nuestros estudiantes. Ahora bien, ¿qué se nos ocurre? ¿Cuál es nuestro rol hoy en día como docentes? En función a estas recomendaciones, nosotros tenemos que tomar nuestros conocimientos previos, tomar las experiencias que se están generando hoy en día dentro de nuestras instituciones educativas y empezar a trabajar sobre ellas, a generar nuevas ideas, a pensar que debemos desarrollar en nuestros estudiantes la reflexión crítica. Nosotros tenemos que entender que en un espacio de 140 caracteres no se promueve la reflexión. Entonces, aun cuando estamos en una era digital, nosotros debemos fomentar la criticidad en nuestros estudiantes, generar estrategias que los inviten a pensar, a resolver situaciones de la vida real, a tomar los casos que se están generando y darles soluciones estructurales, medulares, y no solventar un único problema. Aunado a esto, yo les invito a reflexionar y a pensar que educar es educar para atender los desafíos de la vida, para construir identidades, para vincularse con los demás, para establecer relaciones profundas y no para alejarnos de otros. Recuerden que la educación fundamentada en el apoyo de las tecnologías puede generar separación. Por eso nosotros tenemos la misión y es nuestro rol generar estrategias que fomenten ese aprendizaje cooperativo y colaborativo. No podemos dar todo, compañeros. Tenemos que dar más brújulas y menos mapas. Vamos a enseñarles a los estudiantes cuáles son las estrategias metacognitivas, cuáles son las estrategias didácticas más importantes y más fáciles de asimilar para ellos. Y en función a esas estrategias que ellos construyan, que ellos hagan, que ellos resuelvan. Debemos pensar en que tenemos que cambiar como docentes. Tenemos que dejar de ser especialistas en una disciplina para pasar a ser didactas de las disciplinas, preparar al estudiante para la autogestión de su propio aprendizaje, para que ellos entiendan que son el protagonista de este proceso y que nosotros docentes somos guías, facilitadores, tutores, orientadores, propiciar un aprendizaje que eduque para el cambio y para saber afrontar los tropiezos, que de las caídas tenemos aprendizajes y que no se pierde, porque siempre ante un fracaso se gana. ¿Se gana qué? Aprendizaje para poder desempeñarnos de una mejor manera en una próxima oportunidad.
Por supuesto, les recomiendo la docencia basada en un aprendizaje que propicie la solución de problemas, la solución de problemas reales, para ser capaces nosotros como docentes de generar escenarios ricos para la formación integral del estudiante, escenarios donde el estudiante se sienta pleno, donde el estudiante se sienta motivado a continuar con su proceso. Ahora bien, fundamental, reafirmar nuestro compromiso con una educación de calidad en condiciones de equidad, buscar la igualdad y la igualdad de condiciones para todos, y que esto no sopese la calidad de nuestro proceso educativo. Ahora bien, con base a esto yo les invito, a leer este extracto que ha sido tomado igualmente de la Fundación 2020, donde ellos nos indican que si nosotros nos planificamos como docentes para generar estrategias significativas, el tiempo nos alcanza. Si usted genera una actividad de aprendizaje en línea, usted perfectamente puede invertir 15 a 20 minutos a lo largo de la semana para comunicarse de forma síncrona con sus participantes, para acompañarles, para saber cómo están, para conocer cómo está su familia, cómo se sienten a nivel psicoemocional. Eso forma parte de nuestro rol. La planificación, la gestión del tiempo, el ocuparnos de nuestros objetivos de aprendizaje, pero también ocuparnos de esa salud psicoemocional, de ese devenir diario de nuestros estudiantes. Entonces, si nosotros nos planificamos bien, podemos dar un acompañamiento que mensual no tomaría 5 horas. Entonces, vamos a organizarnos, sí podemos hacerlo planificando. Entonces, ya más o menos vemos dónde está el elefante. Ya podemos vislumbrar de una mejor forma que ese elefante está a la vista de todos nosotros. Pero para poder hacer que ese elefante se mueva y dejemos de ver a ese cazador que está detrás de nosotros, debemos prepararnos. Y ese es otro rol que tenemos como docentes, el mantenernos continuamente educándonos, pensar que la educación no es una educación para el momento, sino es una educación, es una formación para la vida, para atender los desafíos diarios y poderle dar solución a las vicisitudes que se nos generen. Entonces, ¿cuáles son mis competencias? ¿Cuál es ese rol que debo tener? Bueno, dentro de las competencias o roles que tenemos como docentes del siglo XXI, es ser, como les he venido diciendo, facilitadores, orientadores, tener la capacidad de ser reflexivos. Tenemos que tener vocación de servicio, vocación como educadores. Tenemos que tener la habilidad para aprender a aprender, para reaprender, comprender el papel de las TIC. Si no tenemos las competencias en las TIC, pues entonces debemos alfabetizarnos digitalmente, tener el dominio de nuestra área de conocimiento, tener empatía, ser preocupado, ocupado, reflexivo, problematizador, innovador, pero sobre todo un aprendiz diario. Ser innovador significa aprender diariamente y investigar, profundizar para poder generar aprendizajes que verdaderamente hagan un cambio en la sociedad. Entonces yo te invito a reflexionar sobre cuáles son tus competencias y cuáles son aquellas debilidades que desde el punto de vista de ese rol del docente que se necesita hoy día, tú debes potenciar. Aunado a esto, es fundamental que ustedes tomen conciencia que la educación es la gran receta para la resolución de los grandes problemas que tiene la sociedad. Es a través de la educación que podemos solventar la mayor cantidad de problemas que se generen. La mayor innovación se genera cuando tú amas a tu alumno, cuando tú amas lo que haces. Y la mejor forma de cambiar la educación es apoyar a aquellos que ya lo están haciendo. Y no se trata de formar islas, sino crear puentes. No se trata de criticar, sino de aprender de todos.
Si alguien lo está haciendo bien, vamos a copiarlo, vamos a contextualizarlo a nuestra realidad y vamos a generar puentes, vamos a generar enlaces. Si usted ve que un país está avanzado en determinada área, pues vamos a crear el enlace para aprender de ellos, aprender con ellos. Entonces, esto forma parte de nuestro proceso. Y esto es lo que vamos a discutir en nuestra próxima clase. ¿Cuál es ese rol que tenemos y cuáles son las diferentes estrategias didácticas innovadoras que se están generando hoy en día para propiciar el cambio y generar aprendizajes significativos en nuestros estudiantes? La educación debe orientar para vivir con sentido y sensibilidad, desde valores éticos y afectivos. Enseñar la pasión por aprender, convivir, ser solidario, disfrutar de la belleza, disfrutar de la compañía y continuar aprendiendo a pensar de las dificultades, trascenderá a cualquier cambio social. Nos vemos pronto y estoy siempre para apoyarles y acompañarles en este proceso.